Bien, gente, arrancamos eh, y calculo que lo más conveniente es arrancar por el capítulo primero, ¿sí? Titulado La criminología. Dentro del capítulo primero tenemos el punto 1, que es surgimiento como rama del conocimiento. El vocablo, tal como lo entendemos, fue inventado por el antropólogo francés Topinard. Paul Topinard, 1830-1911. Pero recién en el año 1885, cuando en la ciudad de Turín, Italia, aparece publicada la obra titulada La criminología, estudios sobre el delito, sobre la teoría de la represión, de Rafael Garófalo, este término cobra real notoriedad. El origen de esta rama del conocimiento no es pacífico, dado que mientras los criminólogos etiológicos lo sitúan en 1876, momento en que se publica la obra de César el Hombroso, El hombre delincuente, los criminólogos de la reacción social lo ubican en 1764, con la publicación del libro de los delitos y de las penas de Beccaria. Algunos, como Travieso, critican, o mejor dicho, transmiten la crítica de la autoría o cuestionan, no Travieso, sino él cuenta que Beccaria no escribió ese libro, porque había escrito un libro sobre cuestiones económicas, a decir de los que saben, bastante mal. Y Beccaria estuvo preso, entiendo, por orden de su padre, por una cuestión de que no quería que esté con determinada mujer, etc. Entonces él vive en carne propia lo que es estar en prisión. Por su parte, Zaffaroni es de la opinión que el origen de la criminología puede hallarse en la obra de la Inquisición, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de 1487, por entender que constituye el primer discurso criminológico moderno, orgánico elaborado cuidadosamente que explica las causas del mal, sus formas de aparición, sus síntomas y los modos de combatirlo. Pido disculpas por no citarlas o no leer las notas al pie, ¿sí? De página. Punto 2 dentro del capítulo primero. ¿Qué es la criminología? ¿Sí? ¿Qué es? La discusión acerca de si corresponde definir la criminología como una ciencia, como una disciplina, es una de las más antiguas dentro del ámbito de este conocimiento y al día de hoy todavía no se ha resuelto. Para poder tomar posición, primeramente hay que definir qué es ciencia. Excelente comienzo. De un modo sintético, podemos definirla como un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comportable, producto de una investigación según un método y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. Me gusta esa definición. Es decir, que debe contar con un método y un objeto propio. Me gusta cómo está escrito el libro. Me gusta. Párrafos cortos y bien claros. Este concepto de ciencia responde principalmente a lo que se conoce como ciencias duras, pero también es aplicable al ámbito de las ciencias sociales, aunque éstas no posean conocimientos siempre verificables. El carácter científico de las ciencias sociales hoy en día resulta indiscutible. Bueno, esta discusión en torno al carácter científico de la criminología es producto de los distintos momentos por lo que esta atravesó a través del tiempo, lo que determinó que en cada uno de ellos estuviera asignada por el discurso de profesionales que se encargaron de su tratamiento. Así podemos observar que el carácter científico de la criminología en la época del positivismo biologicista es indudable,
toda vez que en su momento los criminólogos eran profesionales de la salud que aplicaban al estudio del fenómeno criminal los dictados de la ciencia médica. En cambio, no es tan claro su carácter científico si se lo analiza desde la perspectiva de las teorías que se engloban en la denominada nueva criminología, toda vez que tanto el objeto como el método empiezan a hacerse más heterogéneos y difusos. Finalmente, desde una perspectiva globalizadora y considerando que a pesar de todos los momentos por los que atravesó la criminología, el estudio de la cuestión criminal se lo considera un saber unificado. Corresponde definirla como una disciplina que se nutre del conocimiento y las herramientas de otras disciplinas y ciencias para intentar dar una explicación a las distintas aristas que presenta la cuestión del delito. Punto número 3 del capítulo primero, objeto de la criminología. No todos los estudiosos en esta materia están convencidos si verdaderamente la criminología debe ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea, de aquellas que realizan los individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la ley penal contiene, o, por el contrario, puede abarcar un campo todavía más extenso, como serían, por ejemplo, los llamados estados o factores criminógenos, que sin estar tipificados como delitos constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada que inducen al individuo a delinquir, como el alcoholismo, las drogadicciones, etc. Justamente el otro día hablaba con una fiscal que se especializaba en violencia de género y le pregunté dentro de sus miles de carpetas en los hechos investigados, la intervención del alcohol, en qué porcentaje se encuentra presente. Me dijo más del 50%. ¿Sí? Un dato a tener en cuenta. Para algunos tratadistas debe ser el objeto señalado por el legislador aquello a lo cual está reducido el origen y fin de la indagación criminológica. Así se pronunciaba el profesor Sebastián Soler, un genio, cuando a su juicio el estudio de la criminología debía partir necesariamente del concepto jurídico de delito. Se definía la relación criminológica, derecho penal, criminología, derecho penal, sosteniendo que este último se ocupa del dominio del deber ser, mientras que la criminología tiene su campo de estudio en el dominio del ser. La ciencia jurídica tenía como fundamental método el deductivo, mientras que la criminología utiliza el método inductivo, y ambos tienen como objeto el estudio del delito, sin que por ello pueda haber confusión al respecto, pues cada una de ellas lo observa y estudia desde ángulos distintos. Roberto Vergali se inscribe en la lista de los criminólogos que sostienen que el objeto de la criminología debe ser circunscrito a las conductas tipificadas como delitos por la ley, pues de otro modo la amplia gama de conductas antisociales impiden la formación de un concepto estrictamente criminológico. Este autor reconoce que aún se sigue pugnando por la definición acerca del objeto de la criminología y acepta que, no obstante lo antes referido, esta disciplina no está limitada por el principio de exacta aplicación de la ley penal, sino que debe proporcionar al legislador el material para que se produzcan los cambios legales necesarios a la realidad criminal, estudiando conductas humanas no contempladas aún por los ordenamientos jurídicos. Otros autores, por el contrario, han intentado salvar esta limitación del objeto de la criminología, tratando de elaborar un concepto extratípico del delito para la ciencia criminológica. Al respecto, Manuel Ribakova y Ribakova aportaba que, si bien la noción de delito tiene bien establecida por el derecho criminal, aquel es ante todo un hecho físico y social, y por lo tanto, así como pertenece al mundo del deber ser,
y ha de considerarse valorativamente en su entidad normativa, pertenece al mundo del ser y cabe estudiarlo en su realidad natural, o sea, por las causas que la originan. Bien. Punto 4. Perdón. Distintos tipos de discursos criminológicos. Legítimamente, legitimantes, legitimantes y deslegitimantes del poder punitivo. Desde el punto de vista de la toma de posición del discurso frente a la operatividad del sistema penal en toda su extensión, podemos clasificar a las distintas corrientes criminológicas como legitimantes o deslegitimantes del ejercicio del poder punitivo. Así se consideran discursos legitimantes del poder punitivo aquellas que toman de modo acrítico el material con que se desempeña el sistema penal, legal, funcional, institucional, y en base a ello formulan racionalizaciones tendientes a explicar los motivos por los cuales determinados individuos dentro de la sociedad se producen en contra de los mandatos establecidos. Asimismo, estos discursos tienen una visión estática de la sociedad, la cual es de base consensual y se encuentra atravesada por valores universalmente compartidos, por lo que el sistema penal resulta una herramienta legítima para el mantenimiento del buen funcionamiento social. Por otra parte, los discursos que deslegitiman el poder punitivo buscan en su base y en su operatividad argumentos de crítica a la operatividad del sistema, entendiendo la sociedad como un conjunto de grupos o clases en constante tensión o conflicto, con valores e intereses propios. El poder punitivo para estas corrientes constituye un arma que las clases dominantes utilizan para sostener un determinado status quo. Para una mejor comprensión vamos a ubicar dentro de este grupo a los distintos discursos criminológicos, explicando brevemente por qué se ubican en cada uno. Dentro del punto 4, vamos al apartado A, que dice discurso legitimante del poder punitivo. Aquí vamos a ubicar los discursos positivistas, también llamados etiológicos, por tener como fin la búsqueda del origen de las conductas criminales. La característica principal de estas teorías es la de centrar su atención en las conductas criminales, abarcadas con relativa independencia del concepto jurídico de delito. No sé, sinceramente, cómo podemos deslindar conducta criminal y delito, pero bueno, y procurarles explicaciones, ampliando su objeto solo eventualmente el estudio del sistema penal desde el punto de vista de su eficacia preventiva. Evidentemente, esta postura es claramente legitimadora del poder establecido en forma directa o indirecta a partir de su escaso margen cuestionador. Hubo 4 corrientes fundamentales para la primera. La criminología será la ciencia que se ocupa de las conductas criminales consideradas como productos patológicos en una gama de variables que van desde un biologicismo genético más o menos pronunciado hasta una psiquiatrización del fenómeno. Para esta corriente, la criminología constituía una verdadera ciencia, lo que se desprende de la pretensión de caracterizar a su objeto como reconocible naturalmente. Es la ciencia que estudia la conducta de los hombres diferentes. Alguna vez escuché, a ver, no por partes, todo aquel, mejor dicho, aquellos que se encuentran privados de su libertad, sí, además de su vulnerabilidad en general, ¿no? O sea, los que fueron captados por el sistema represivo, alguna vez escuché decir que el 90% son psicópatas, ¿sí? Lo que no quiere decir que el 90% de los que cometen delitos sean psicópatas, sino
que el 90% son los encerrados por el sistema penal. Sí. No sé si fue muy claro con la idea. Otra corriente centra básicamente su atención en lo social, partiendo de la idea de una sociedad unida y armónica culturalmente, distinguiendo claramente a las conductas que se separan socialmente de las pautas culturales. Así, la criminología es entendida como la ciencia que se ocupa de las conductas desviadas. Esto es, la variable desarrollada en los Estados Unidos a partir del funcionalismo de Robert Merton, que la verdad, un genio y un placer leerlo. Y Talcott Parson, y en ellas que pueden también señalarse exponentes como Marshall B. Kleiner. Una tercera corriente está representada por la recepción de la clasificación neocantiana de las ciencias, en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. La criminología, en esta dicotomía, sería una ciencia natural del delito que se ocupa de los datos fácticos de las conductas que la ley define como tal, es decir, la criminología como ciencia causal explicativa del delito definido legalmente. Entre los autores que pueden citarse en esta corriente sobresale Ernst Seelig. La cuarta corriente del pensamiento está representada por la expresión de la tradición neopositivista o también llamada cientificista, esgrimidas por los cultores del denominado Círculo de Viena. Estos pensadores suscriben a la idea de que debe negarse todo carácter científico a aquellos conocimientos que no operen con sus conceptos propios de ciencia y método. De esta visión, solo el conjunto de resultados de las investigaciones microcriminológicas sería la ciencia criminológica, pues la metodología que se exige para este concepto de ciencia no permite acceder a ningún conocimiento macro-sociológico. Ninguna de estas cuatro expresiones de la criminología cuestionan al poder punitivo. ¿Sí? Ninguna de estas cuatro expresiones, ¿sí?, de la criminología cuestionan el poder punitivo. ¿Sí? Cada una de ellas por distintas razones. Para la afirmación científica sobre la base biológica, el delito es un fenómeno patológico individual que es necesario que el Estado controle. Para la teoría de la desviación, que debe darse por sentado que hay un modelo social que no debe cuestionarse. El esquema neocantiano acepta dogmáticamente la delimitación valorativa del delito y de este modo transforma la criminología en una ciencia auxiliar del derecho penal. Por último, el cientificismo neopositivista desarticula la realidad en retazos imposibles de reconstruir con cierto grado de abstracción, aunque ninguna de estas construcciones podría llegar a construir un discurso que en alguna manera cuestione al poder punitivo. En el apartado B entramos a los, recordemos, legitimantes 4. En el apartado B nos metemos en los discursos deslegitimantes del poder punitivo. En ciertas etapas de la evolución histórica de la criminología, primero a través del interaccionismo simbólico y luego de la sociología del conflicto, esta disciplina penetra en el estudio del sistema penal. Se interesa por el funcionamiento selectivo conforme a criterios clasistas, racistas y con un discurso irracional, y afirma la íntima conexión entre el funcionamiento del sistema penal y las relaciones de poder. Así se pasó una criminología cuyo objeto era la conducta criminal a una criminología de la relación social. Aunque sin límites precisos, podemos ubicar tres ramas de esta criminología cuestionadora y deslegitimante: la llamada criminología liberal, la criminología crítica y la criminología radical. Todas ellas englobadas por algunos autores bajo el rótulo de nueva criminología. Repetimos: criminología liberal, criminología crítica y la criminología radical.
Todas estas corrientes han recibido elementos de la idea central marxista, afiliándose a corrientes o versiones de la misma, aunque ninguna de estas teorías corresponde al marxismo institucionalizado. Se va conformando una verdadera anticriminología, la cual se vuelve severa crítica de la criminología convencional, por su férreo discurso no cuestionador del sistema penal, que por omisión lo legitima, lo consagra científicamente, pese a que ese mismo sistema penal es una de las principales formas de control social que se haya intrínsecamente vinculado con las estructuras de poder de la sociedad, es decir, corresponde a un modelo de sociedad instituido. Desde este nuevo conglomerado de ideas críticas, el horizonte epistemológico de la criminología se ensancha considerablemente, motivo por el cual ha recibido innumerables críticas, las que señalan que de esta manera se termina convirtiendo en una disciplina impráctica y estéril. En tanto, más allá de la crítica y denuncia que realiza, no ofrece una alternativa al sistema operante. ¿Habrá una alternativa? Pregunto. No sé. Punto 5. Criminología y política criminal. Se ha considerado que existe una criminología científica o teórica y otra aplicada, como así también que la criminología y la política criminal son dos conceptos independientes. Y acá cita López Rey. Otros autores, en cambio, han visto una estrecha vinculación entre estos conceptos, al punto de referirse a una verdadera política criminológica. Quirós, Cuarón, Rodríguez, Manzanera. En esta dicotomía de ideas puede observarse que el término política criminal ha sido utilizado desde los albores del siglo XIX para referirse a distintos entes y ha sido definida indistintamente como perteneciente al derecho penal, a la criminología o como disciplina autónoma. Von List, sobrepasando aquellos conceptos que han pretendido vincular a la política criminal de la criminología, sosteniendo un concepto limitado de política criminal, entendida como la política estatal de lucha contra el crimen, por la criminología. Para ello debe tenerse presente que se parte del concepto de crimen solo como aquello que así aparece definido por el derecho penal o por algún naturalismo criminológico. Así entendida esta relación, la criminología aparece como ente delimitador del objeto de la política criminal. Para la visión de la criminología crítica, por el contrario, el hilo conductor de la criminología es el poder, y por ende la política, a partir de lo cual no cabría hacer una diferencia entre criminología y política criminal, pues esta ya no podría ser definida como la política estatal de lucha contra el crimen, sino que pasaría a ser la ideología que orienta al control social punitivo. Esto dice Pavarini. Vamos a repetir esto. Para la visión de la criminología crítica, por el contrario, el hilo conductor de la criminología es el poder. ¿Sí? Y por ende la política, a partir de lo cual no cabría hacer una diferencia entre criminología y política criminal, pues esta ya no podría ser definida como la política estatal de lucha contra el crimen, sino que pasaría a ser la ideología que orienta el control social punitivo. Esto dice Pavarini, y con esto terminamos el capítulo primero de este excelente libro.